Shalom, shalom, bendiciones del Eterno, muchas bendiciones. Entonces, para esta ocasión le tocó el tema, te vio el fly ya, y es el tema la fe. Hoy usted va a salir, óigame bien, yo estoy seguro, convencido en el nombre poderoso de Jesús, que usted va a salir con una fe gigantesca, fortalecido y en victoria a través, después de este mensaje, después de esta enseñanza. Vaya haciendo sus preguntas, cualquier pregunta, inquietud que usted tenga acerca de la fe, hoy va a ser respondida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con lo que es bíblicamente en sí la fe. En Hebreo 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos conocemos este texto bíblico que habla de que la fe es la certeza. Ahora, ¿qué es la palabra certeza? Y vamos a entrar a definir esto porque muchas personas no entienden que la fe tiene mucho que ver con tu estado mental. Tiene mucho que ver la fe con tu estado mental. De hecho, la descripción en sí que la Biblia da de la fe tiene todo que ver con la mente, y lo vamos a ver ahora. La palabra certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, el conocimiento firme que se tiene de algo. La palabra certeza es la adhesión de la mente a algo sin temor a equivocarse. En otras palabras, la palabra certeza es cuando la mente se aferra a una creencia sin temor a equivocarse. Eso es certeza. Ahora, ¿qué es convicción? Convicción es una idea, oiga esto, una idea a la que se está firmemente abrazado. Eso es convicción. Una idea a la que se está firmemente abrazado. Entonces, si la Biblia dice que la fe es, porque hay personas que a veces tú le dices, tu fe tiene mucho que ver con tu mente, y la persona te va a decir, no, la fe no es de la mente, la fe se manifiesta en nuestra mente. De hecho, lo que la Biblia dice que la fe es en sí, es convicción y certeza. ¿Y qué es convicción y certeza? Un estado de la mente. Ahora, cuando ese estado inunda nuestra mente, controla nuestro corazón, porque nuestro corazón es guiado por nuestras creencias. La gente sigue a Cristo porque cree en su mente y en su corazón que Jesús es el Salvador. Si no lo creyera, no lo sigue. Entonces, la fe tiene mucho que ver con lo que tenemos acá en nuestra cabecita linda. Se lo va a decir todo gran maestro, gran sabio que ha llegado a la tierra de cualquier sistema religioso. Se lo va a decir la ciencia, y se lo va a decir todo el que entiende el funcionamiento de la fe. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo de Dios. Ahora, la fe como don o como regalo, es decir, la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios que se le dio a todo ser humano. Y vamos a ver cómo la fe, cuando es trabajada en nuestra vida, puede provocar cambios significativos en nuestra vida. Y en Mateo 19:20 dice que la mujer del flujo de sangre decía dentro de sí. Y el término decir dentro de sí quiere decir ella pensaba dentro de ella, si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré salva. La fe es un don, y el término don es un regalo. Cuando Dios habla de dones, está hablando de regalos. Hay regalos específicos que Dios le dio a un ser humano, le dio a otro ser humano, pero la fe es un regalo de Dios a nivel general. Cualquier persona tiene fe. Incluso crea o no crea en el Salvador, porque la fe tiene dos manifestaciones o dos ramas, y la vamos a ver ahorita. Hay gente que creen en una piedra y tienen fe en esa piedra y comienzan a ver milagros creyendo en esa piedra, porque la fe en sí es un regalo de Dios y la fe funciona por sí misma. Por eso era que el Señor decía, cualquiera que le diga a ese monte que se mueva, si no dudar en su corazón lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora vamos a ver ahorita
¿cuál es el problema de solo tener fe y no tener esa fe puesta en el Salvador? Que ese es otro tema. Pero hay gente que tiene mucha fe, hay gente no cristiana que tiene una fe tremenda, provoca milagros, provoca respuesta del cielo por la fe que tienen. No son personas que siguen al Creador, que siguen a Dios, pero tienen el regalo que Dios dio de la fe y lo tienen en ellos y lo utilizan y lo ejercitan. Es el caso de mucha gente que se acercó a Jesús que no seguía al Salvador, que no tenía el conocimiento del Salvador. Sin embargo, tenían una fe tan alta que el Señor se atrevía a decir: ni aún en mi pueblo he encontrado tanta fe. Y el Señor no le cuestionaba y le decía: ¿por qué tú no me sirves? ¿Por qué no me sigues? Simplemente le decía: como tú creíste, te será hecho. Entonces, cuando entendemos, y hay creyentes que tú le dices que la Biblia dice que la fe es la certeza y la convicción, y tú le dices que certeza y convicción es un estado de la mente que controla tu corazón, y ellos te van a decir: no, un estado de la mente, ¿cómo va a ser? Es algo que está por allá. No es algo que está por allá. Y si lo entiendes de esa forma, pues nunca vas a operar en fe, porque toda gente que ha subido a niveles de fe y ha visto la mano de Dios y ha visto la gloria de Dios, te va a decir: cree, te va a decir: declara la palabra, te va a decir: visualiza el milagro, te va a decir: ve lo invisible, porque es el único método que Dios dijo a través del cual podemos ver la gloria de Dios, y es la fe. Y la fe, dice la Biblia, lo que es en sí. La fe es certeza y convicción. Y usted busca por ahí cualquier diccionario, usted pone a definir certeza y convicción y se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué tan seguro estoy yo? La única diferencia entre una persona que ve un milagro en una situación de su vida y otra persona en la misma situación no ver milagro en esa misma situación de la vida es lo que ambas personas tienen aquí. Hay unos que están convencidos, totalmente seguros, no cuestionan ni un segundo de que Dios hará el milagro, y hay otros que no tienen esa convicción aquí ni aquí. Entonces, cuando logramos tener esa convicción, podemos ver la mano de Dios obrando, porque eso es lo que es fe. Y el Señor le dijo: si ustedes tuvieran fe, ustedes le hablarían al monte y el monte se mueve. De hecho, la gente que se acercaba a Jesús, Jesús le decía: como tú creíste, te será hecho. ¿Qué Jesús le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo: como tú pensabas en tu mente y creíste en tu corazón, se va a hacer lo que tú creíste. Recibe tu milagro. Y la gente se acercaba a Jesús y Jesús volvía y le repetía: tu fe te ha sanado. ¿Qué le estaba diciendo? Tu convicción, tu certeza mental y convicción del corazón de la seguridad de tu milagro te hizo sano. Porque Jesús le estaba diciendo: así funciona la fe. Si ustedes van a Dios con esa certeza, con esa convicción aquí de que nada los mueva de lo que ustedes están creyendo, el cielo les otorgará el milagro. Porque así funciona la fe y así Dios estableció que sucediera. Por eso, cuando Jesús hablaba de la fe, decía: cualquiera que diga a este monte. ¿Y quién es cualquiera? No dijo el creyente que diga este monte, el cristiano que diga este monte. Mire, me he topado con gente no creyentes en Jesús, pero que tienen una fe tremenda y declaran una palabra y al rato hay un milagro hecho a su favor. Digo: Dios mío, pero este está saqueando las bendiciones del reino. Sin embargo, los hijos del reino, como en los tiempos de Israel, que Jesús llegaba allá y ellos decían: si no vemos, no creeremos. Y venían gente del oriente, de por allá, que no tenían nada de conocimiento de Jehová, de Yahweh, de la Torá, ni habían visto los milagros de Dios, y llegaban donde Jesús con esa certeza y le decían: yo sé que tú puedes hacer el milagro. El centurión va y le dice: yo sé cómo funciona. Yo sé cómo funciona. Tú declara la palabra y mi criado sanará. Eso es la fe, porque la fe es certeza y la certeza es un conocimiento seguro. ¿Qué tenía el centurión? Un conocimiento seguro de cómo funcionaban las cosas. Él dice: yo sé cómo funciona, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y yo digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene. Y él le dice a Jesús: no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra
y mi criado sanará. ¿Qué él le manifestó? Un conocimiento seguro, que es lo que es certeza. Ahora Jesús no le rebatió y dijo, muchacho, pero eso funciona la cosa para ti, así, pero para mí no funciona. Jesús le dijo, oye, ni aún en Israel he visto tanta fe. Jesús le estaba diciendo, ni aún en mi pueblo he visto tanto conocimiento seguro y tanta certeza sin temor a equivocarse cuando se refiere a mí. Eso es lo que es la fe. ¿Cómo vas a Dios? ¿Qué tan seguro estás de tu milagro? ¿Qué tan convencido estás de que el Dios del cielo es poderoso para hacer aquello que ha dicho? Dios va a medir esa certeza. Y si esa certeza no tiene duda incrustada, entonces el milagro es inminente. Porque la Biblia dice que si alguien cree y pide algo, si no duda en su corazón, lo que diga le será hecho. Y usted dirá, ¿y es posible no dudar? Sí es posible, cuando se tiene el conocimiento seguro. ¿Por qué mucha gente se retira de creer o de cuando está creyendo por algo? Porque mientras ellos están luchando, ellos están esperando el milagro. El milagro no va a aparecer mientras luchas. La verdadera fe no lucha, porque cuando tú estás plenamente seguro, tienes la plena certeza y no tienes ninguna duda que está golpeando tu corazón, tú estás totalmente tranquilo, convencido y seguro de que el milagro es como Dios dijo. Y usted dirá, ¿cómo no luchar? Y voy a tratar de explicarte esto. Cuando comienzas a creer por algo, vas a luchar. Las dudas te van a combatir, el temor te va a combatir, pero si tú permaneces en la certeza, hasta que para ti sea más cierto que el alba y más cierto de que tú respiras, llega un momento que ya tú no luchas. ¿Por qué no luchas? Porque ya estás tan convencido que tu mente no te lanza ningún pensamiento contrario, y ese es el punto de milagro. Oiga esto, si yo le pregunto a usted, ¿a cuánto le han llegado la duda de cómo usted se llama? Que de repente te levantaste y que cuidado si yo no me llamo como me llamo. Si yo fuera a decirle a usted no se llama como se llama, usted me diría, usted está loca. Y yo sé cómo me llamo. O sea, tu mente no produce el cuestionamiento de cómo tú te llamas, porque tú estás seguro de que te llamas así. Seguro, sin un conocimiento. Y tú dirás, ¿cómo tú sabes que te llamas María? Si yo te preguntara, ¿cómo tú sabes que te llamas María, la que se llama María? ¿Cómo llegaste a tener esa certeza, ese conocimiento seguro? Usted sabe cómo yo llegué a tener el conocimiento seguro, de manera que nadie puede venirme a mí a decir de que, ¿usted está segura que se llama Beatriz? Porque no me va a sembrar ninguna duda, simplemente yo voy a decir, pobre loco. Porque yo tengo la certeza. Yo estoy segura, yo tengo el conocimiento seguro. Ahora, ¿cómo yo adquirí ese conocimiento seguro de mi nombre? Porque me lo repitieron tanto y yo lo escuché tanto que mi mente nunca se le ha ocurrido sembrarme una duda de cómo yo me llamo. Porque el conocimiento y la fortaleza mental de creencia acerca de mi nombre es demasiado firme. Cuando tú llegas a ese punto de fe, ni el enemigo, ni tu mente, ni tu carne te lo cuestiona. Simplemente tú estás tan convencido. Por eso la Biblia dice que Abraham, con el paso del tiempo, no se debilitó en la fe, sino que dio gloria a Dios, plenamente convencido. O sea, Abraham estaba tan convencido de lo que Dios había dicho y que iba a ser como Dios dijo, que él tenía eso tan sembrado como usted tiene sembrado su nombre. A Abraham no le llegaba ningún pensamiento y que no, estoy plenamente. Y la palabra plenamente es completamente lleno, convencido, ciego a muerte de que es así. Y ahí llega la fe. Pero hay personas que están en la etapa de la lucha y dicen, tengo 2 años creyendo y espantando la duda y no veo el milagro. Mientras se lucha, el milagro no llega. El milagro llega cuando hay certeza y convicción firme, cuando tu alma abrazó esa creencia de tal manera que no cabe ni una duda en medio. Tu mente ya no produce la duda porque tú estás tan convencido de lo que Dios ha dicho que ni siquiera se te ocurre pensar que no puede pasar. Y ese es el punto de milagro. Ahí es que la fe está arrebatando el milagro. Pero mientras estás luchando, y usted dirá, ¿qué hago? ¿Dejo de luchar? No, sigue luchando.
Así como te repitieron tanto tu nombre que tú llegaste a aprenderlo y a tener una certeza tal que de manera que si un día tú te levantas y dudas de que tú te llamas como te llamas, usted va al psiquiatra de una vez y le dice: atiéndanme, estoy mal, porque estoy dudando de cómo yo me llamo y estoy loco. O sea que no te permites, estando en tu sano juicio, dudar de tu nombre. Así mismo llega a ser la fe. Como esa gente que llegan a creer en un ídolo, en un madero, y muchos se dejaban matar y sacrificar para honrar a un Dios de madera. Esa gente estaban tan convencidos de la veracidad de ese yeso que permitía que mataran a sus hijos y le sacrificaban a sus hijos a esos dioses de yeso y de madera, porque no había una sola duda en sus corazones de que eso eran dioses. Mire dónde puede llegar la creencia, la fortaleza. Y así Dios quiere que tú hagas con tu fe y con tu milagro. Cuando comienzas a creer, vas a luchar. El enemigo va a enviar su dardo en contra de tu fe y es la prueba de tu fe. Viene el dardo, lo echas para allá. El enemigo te va a decir: no va a suceder, lo echas para allá. Tú no estás en el punto de certeza. Tú todavía no tienes convicción. Si llegara convicción, si tuviera certeza, no llegara el pensamiento contrario, porque cuando hay una certeza firme, usted no duda de lo que usted cree. Por eso Jesús le decía: el que creyere y no dudare, si le dice al monte, el monte se mueve. Porque es un estado al que llegas, pero primero vas a luchar. La duda va a venir y usted va a seguir repitiendo su milagro. Y se lo va a decir toda la gente que ha muerto, que Dios usó, se lo va a decir: repítelo, estoy sano, estoy sano. Y el dolor va a venir y yo estoy sano. Y usted va a estar ahí, usted dirá: ¿y qué yo logro? Repitiéndolo como un loro loco, mi milagro ahí, volviéndome loco y diciendo, ¿qué logro con esto? Logras aferrarte a la creencia de tu milagro, como te aferraste a la creencia de que tú te llamas como te llamas y ya no lo dudas. Llega un momento que de tanto tú oírlo, de tanto tú escucharlo, llegarás a creerlo. Y en el momento que tengas esa certeza, el enemigo dice: no le puedo decir nada contrario, está plenamente convencido. Y la duda de tu propio cuerpo dice: tampoco podemos atacar esa fortaleza porque está plenamente convencida. No hay un solo argumento que se pueda lanzar que lo vaya a recibir, porque su fortaleza mental de fe es muy alta. Y es ahí donde tenemos que llegar, al punto de certeza y de convicción. Ahora, la gente dirá: pero yo, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Señores, usted busca, y está demostrado científicamente, y usted oye mucha gente que le dice: repite la palabra, proclame la palabra. Dios le dijo a Israel: repite la palabra en la mañana, ponle los dinteles. Simplemente estaba aplicando el mismo principio. Le estaba diciendo: repite la palabra de fe que estás creyendo, créelo. ¿Por qué repítelo? Porque tú llegas a creer a muerte aquello que escuchas demasiadas veces, y aquello que hablas, lo llegas a creer a muerte. Y cuando logras creerlo, así como alguien te dijo cuando tú naciste: te llamas fulana de tal. Y yo le dije a alguien en una ocasión: pero cuidado si no te llamas así. Y me dice: que usted se está poniendo loca. Digo: no, cuidado si no te llamas así. Me dice: me llamo así. Digo: ¿cómo lo sabes? Solamente te lo dijeron. Entonces es el mismo principio. Como cuando yo comienzo a creer por algo, estoy creyendo por mis hijos. Los muchachos estaban en la calle, están por acá, el milagro parece difícil, parece imposible. ¿Y qué están en la iglesia? Están ahí. Y cuando el enemigo venía y me decía: no, están allá bebiendo, el muchacho está malo, que se puso a fumar juca y está en emergencia, está adorando a Dios, está en la iglesia. Y me mantuve ahí, cerraba mis ojos y lo veía en el templo adorando. No permitía que ningún pensamiento contrario ni ninguna realidad contraria viniera a bloquear o a golpear lo que ya yo estaba creyendo. Y esa es la fe. Y el pueblo de Dios tiene el privilegio de que tiene demasiada evidencia de un Dios grande que puede aferrarse a la fe. Si un inconverso puede comenzar a creer que va a salir adelante, que su negocio va a avanzar, y se aferra y lo ve y lo declara y lo mira, y de repente termina siendo el más millonario de su ciudad, utilizando la fe que fue dada a los santos. ¿Cómo los hijos no se van a apropiar de la fe? Aplique los principios de la fe. Usted no puede decir, porque hay gente, y estuve hablando de esto con alguien, que tú le dices: tú estás creyendo por tu milagro, y te dice: claro que estoy creyendo. Y va y habla con una persona y le dice: yo estoy mal porque mire, yo tengo un problema, pero te dijo que estaba creyendo.
Y creer es tener certeza y convicción de que ya tienes algo que todavía no tienes. Si de verdad estabas creyendo que el milagro ya era tuyo, no te quejaras porque el milagro no está hecho. La gente que está creyendo, cuando va y ora delante de Dios, no va y le dice al Señor: ay Señor, dame el hijo, dámelo Padre, porque al él pedirlo, le está dando a entender al Padre que él no está convencido de que ya lo tiene, señores. Y la fe es una locura tan grande que tú tienes que estar convencido plenamente, ciegamente, a muerte, de que ya tú tienes algo que todavía no está en tus manos. Pero cuando ya tú estás convencido de que lo tienes, tú no vas a Dios a decirle: ay Señor, yo sola. No, ya usted cree que tiene el esposo. Su oración cambia cuando llega al punto de certeza. Y es que usted va y le dice a Dios: Señor, gracias ya por mi esposo. Gracias por el hombre que me diste. Estoy mega agradecido. Y todos los días usted va delante de Dios: Señor, gracias. Ay, Dios mío, qué hombre tú me has dado. No está ahí el hombre. Usted está más sola que un loco botado en un monte. Pero usted está plenamente seguro que ya lo tiene. Y la mujer que comienza a creer por un hijo llega al punto, si llega al punto de milagro y al punto de fe, que comienza a decir: no, está ahí. Y entra al cuarto y ve el muchacho en la cuna. Y dice, y comienza a celebrarlo, lo proclama, lo ve, lo oye, lo escucha. Y cuando el enemigo viene a quererle hacer creer que ella no tiene ese muchacho, pero ese muchacho lo limpio yo todos los días, lo miro, lo toco, ese es más mío que todo lo que yo tengo aquí en esta casa. Y a ese punto es que tiene que llegar. Pero vamos y oramos delante de Dios y decimos: Señor, yo te creo. Y al otro día estamos diciéndole al vecino: ay, es que yo estoy orando por esto, porque yo quiero que Dios haga algo. ¿Cómo que Dios haga algo? Si la fe dice que ya tú tienes que creer que lo recibiste, si la fe dice que tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen, si la fe establece que para tú creer de verdad tú tienes que estar convencido que ya tú tienes algo que no tienes y estés expresando que no lo tienes. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el Dios del cielo nos enseñó los principios de la fe, pero que nosotros no lo estamos aplicando. En una temporada de mi vida, cuando yo estaba en el tiempo que estuve sola, yo recuerdo que yo comencé, mire, y yo iba y yo le cocinaba a mi esposo. Yo estaba en la cocina cocinando, preparando su comida. No había nadie ahí lo único que yo tenía era un perrito que me habían regalado. Y yo iba y yo estaba lavando mi ropa y yo estaba viendo la ropa de él, lavándola y tendía su ropa. Y cuando yo me iba a acostar en la noche, yo me volteaba y le daba un beso: ay, mi amor, que duermas bien. Me busqué un abrigo de hombre y le eché perfume y lo puse al lado de mi cama y decía: mi amor, pasa buena noche, Señor, gracias por el hombre que me... Yo estoy convencida de que tengo lo que Dios dijo que tengo. Y había gente que me decía: hermano, este se tapa, y me peinaba y iba para la iglesia muy contenta. Y me dice gente: ¿qué pasa? Digo: ¿qué pasa? Dios me dio a mi esposo. ¿Cómo que le dio a usted? Y usted está sola. Pero no estoy sola. Fui al lugar y me di un vestido de novia y averigüé todo. Y la persona me dice: ¿y cuándo es la boda? Digo: tranquila, yo le aviso con tiempo, pero tengo que tener todo ubicado. No había novio, no había nada. Ya yo tenía el vestido medido. Me puse a dieta porque el vestido que me medí no me subía por aquí, el vestido que me gustaba. Y yo le decía: mire, yo vengo a entrarme ese vestido. Y la mujer me dijo: mire, usted no cabe en ese vestido ni que naca de nuevo, eso no le sube de las piernas. Y decía: ahí me voy a entrar. Y comencé a organizarme y alimentarme bien para bajar de peso. Bajé 35 libras. Yo me estoy preparando para mi matrimonio. Ya yo me estoy viendo en las fotos con ese vestido puesto. Y la mujer me llamaba: usted no me ha confirmado. Usted me dijo que ese era el vestido que usted quería, pero ese vestido usted tiene que buscar otro porque usted no cabe en ese vestido. Digo yo: tranquila, que yo le aviso. Y la mujer: tiene que avisarme con tiempo, que después alquilan los vestidos y usted se queda sin vestido. Digo: tranquila. Pero no le dije a esa mujer jamás que no tenía ni el novio. No se lo podía decir. Yo estaba organizando mi boda, yo tenía todo fríamente calculado, planificado. Y yo quiero que tú entiendas que la fe te coloca en un estado de certeza y convicción, y hasta que no estés ahí, no estás creyendo. Gente, van y le piden hoy a Dios una cosa, Dios manda un profeta, le dice: te doy lo que me pediste. Y al otro día van y se lo piden a Dios de nuevo. Y al otro día: Señor, ay. Porque ellos solamente van a lograr creerlo cuando lo tengan en la mano. Y así nunca lo vas a tener en la mano. Tú tienes que lograr que inmediatamente Dios dijo la palabra de que es tuyo, tú dices: es mío.
Observe lo que hizo Ana aplicando un principio de fe. Ana, óigame esto, hizo así, y cuando Ana va donde Elí, va a la presencia de Dios, y Elí le declara la palabra, dice que Ana se levantó de ahí y no estuvo más triste. Pero Ana no salió del templo embarazada, Ana salió del templo con una palabra. Pero ¿y por qué no estuvo más triste? ¿Y por qué no lloró más? Porque el principio de la fe implica que si Dios declaró la palabra, está hecho. Y cuando tú crees que algo está hecho, ya no tienes que llorar, ya está hecho. Ya está hecho. Ella se paró, estaba contenta. Ay, tengo mi muchacho. No estaba encinta, no salió del templo embarazada. Entonces, usted tiene que entender, y yo tenemos que entender, que la fe funciona. Lo que pasa es que no sabemos aplicar la fe. Por eso dice que la fe es certeza, conocimiento claro. Claro. Como los apóstoles decían, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El término sabemos es un conocimiento demostrado que ellos tenían. Ellos no decían, nosotros creemos que a los que aman a Dios toda la cosa le ayuda bien. No, lo sabemos. Estamos en el estado de certeza. Y la gente que logra vivir en esa locura, porque mire, créame que uno tiene que convertirse. Usted ha visto estos buenos actores, estos actores. Por eso Dios le cambia el nombre a Abraham. Se llamaba Abraham y Dios le pone Abraham, cambiándole el nombre, padre de multitudes. Cuando Abraham hablaba todos los días para presentarse, llegaba alguien nuevo a la casa de Abraham, o Abraham iba a visitar a alguien o a una nación, Abraham decía, yo soy padre de multitudes. Yo soy padre de multitudes. Cada vez que llamaban a Abraham, a él le decían padre de multitudes, padre de multitudes. ¿Por qué Dios hacía eso? Era aplicando un principio para que repitieran la palabra y la promesa de Dios constantemente. La diferencia entre un creyente que oye la palabra de Dios y otro que oye la palabra de Dios y conoce cómo funciona la fe, es que a mí me dan una palabra profética, Dios te entrega esto. Y yo digo, a ver, ¿qué tiempo me toma? Segurito que no me tomó 2 meses. Y comienzo es mío. Porque si Dios dijo, te lo doy, Dios no va a hacer más nada. Dios solo lo que hizo para crear el mundo fue declarar la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es todo lo que Dios va a hacer. Va a soltar la palabra. Ahora depende de la tierra que recibe la palabra. Porque cuando la tierra recibe la semilla comienza a producir. Si tú recibiste la palabra y Dios te dijo a través de cualquiera, Dios te dijo una palabra y te dijo, esto es tuyo, y tú te vas de ahí a pedirlo de nuevo, a pedírselo a Dios, Señor, dámelo, y Dios dijo, pero ya yo te lo di. No, Señor, dámelo, pero ya yo te lo di. Señor, dámelo, pero ya yo te lo di. Es lo que Dios te está diciendo. Cuando estás en esa atmósfera de fe, Dios dice la palabra y tú dices, es mío, yo me encargo del resto. Y comienzas tú como un loro de esto loco a ver, a creer, a visualizar. Y voy y le digo, Señor, es mío, lo tengo. Ay, gracias, Señor, por ese milagro, lo estoy celebrando. Ay, ya lo tengo. Y comienza usted con esa emoción, con ese gozo, con esa certeza. Y va delante de Dios todos los días a recordarle su promesa, pero no como que no la tiene, sino que usted va delante de Dios a decirle, Señor, ay, ¡qué gloria! Ay, lo voy a celebrar contigo. Mira, ya lo veo. El vehículo es así, esto es así, el milagro es así, el niño es así. ¿Le viste la nariz? ¿Le viste la nariz? Y usted se vuelve como un loco de esto que, ay, Dios mío. Abraham estaba plenamente convencido de que el Dios que le dio la promesa era poderoso para resucitar a Isaac aún desde los muertos y para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo es posible que Dios nos haya dicho, mira, si yo te digo algo y tú lo crees con todo tu corazón, es tuyo? Pero cuando tú crees algo con todo el corazón, tú lo celebras. Si usted creyera hoy con todo el corazón que le depositaron $150 millones, usted puede estar seguro que usted llama al primo que usted no conoce. ¡Ay, primo! ¡Ah! ¡Primo! Somos millonarios. Porque usted lo cree. Usted lo va a celebrar. Usted hace los planes, los cálculos. Usted no tiene el dinero, pero ya usted compró la casa, el vehículo, ya usted lo calcula. Y usted sabe la agencia. En menos de 3 horas ya usted sabe lo que va a hacer con ese dinero. Porque usted está convencido. Arriba, mi amor.
Ya usted está convencido de lo que usted creyó, porque alguien se lo dijo, usted lo creyó. De hecho, hay gente que van y le dicen, fulano, tú eres millonario, y esa gente brinca para arriba y hasta le da un patatús siendo mentira, pero como él creyó eso, se emocionó tanto. Y hay gente que Dios le declaró una palabra y ellos no se emocionan. Ellos van a la casa y que estoy solo todavía. Dios me dijo que ya me entregó mi esposo, pero yo no veo nada. Usted no está en certeza, ni está en convicción, ni está en punto de milagro. Hasta que usted no llegue a la casa y diga, casita, arréglate. Y usted le diga al perro, mira, el hombre está aquí. Cuidado si me le ladra, porque Jehová declaró la palabra. Y si él suelta la palabra, todo responde. Ese milagro está ahí. Y cuando viene la duda, no, mis ojos no lo están mirando, esos ojos, pero es más cierto que yo. Está ahí, lo estoy viendo. Usted no vuelve a estar triste. Usted no vuelve a llorar porque no lo tiene, porque ya usted está convencido de que sí lo tiene. Y cuando usted está convencido de algo con la plena certeza, entonces ya no duda. Vamos a pasar a contestar las preguntas. Vimos que la fe y la certeza se logra repitiendo la palabra que Dios te dio. Repite la palabra. Repite la palabra. Hay gente que dice, ¿cómo es que yo soy tímido? ¿Cómo logro tener valor? Sencillo. ¿Cómo tú creíste que te llamas como te llamas? Te lo repitieron tanto y tú lo has repetido tanto que ya lo crees. Soy valiente, es lo que soy. Soy un David contra Goliat. Soy un David contra Goliat. Y era una frase que yo repetía constantemente, incluso cuando comencé a conducir moto. Y la gente me decía, cuidado David si te estrellas contra un Goliat. Porque yo iba en la calle, soy David. Y los vehículos son Goliat, así temblando. Soy David, para perderle el pánico a conducir la moto. Entonces llegó un momento que yo me sentí valiente. Me lo dije tanto que me lo creí. Así funciona la fe. Dios te da una palabra, tu mente todavía no la cree. Dios me dijo, esta palabra es mío, usted lo va a repetir como un loro. Que le tarde un año en usted lograr convencerse de lo que Dios dijo, para que Dios diga, ya está listo y dárselo. No importa, repítalo, que no le van a cobrar por repetirlo. Usted se acuesta repitiéndolo, usted se levanta, gracias Señor por mi hijo. Ay. Y usted se acuesta, Padre, gracias por el muchacho. Mira qué tremendo adora ese muchacho. Usted lo ve en la iglesia adorando. Cuando hay adoradores en su iglesia adorando, usted cierre sus ojos y se conecta con el Padre y ve al hijo suyo cantando. Usted quita la imagen en su mente del adorador que está ahí, usted pone el hijo suyo. Oye, pero qué muchacho. Y yo a veces me reía viendo a mis muchachos adorar ahí, señores. Y cuando abría los ojos de, ay, mi madre, pero ella yo estaba, digo, en una ocasión le dije a una de la niña mía, es tan cierto que escuchaba la voz de la hija mía cantar ahí arriba. Y ahí lo que estaba cantando otra persona. Entonces, eso es fe, cuando llegas a ese punto. Así que toda esa gente que están frustrados, que dicen, Dios me dio una palabra, yo estoy frustrado, estoy decepcionado. No, usted no está en fe. No está en fe. Usted debió agarrar la palabra desde que se la dieron y repetirla y creerla con tanta certeza de que ya lo tiene, que usted no le hiciera falta que la cosa llegue porque ya usted cree que lo tiene. Es tan fuerte que cuando Dios viene y hace el milagro al poco tiempo, uno no lo celebra. Por ejemplo, a nosotros en una ocasión cuando nos dieron la visa o cuando logramos, Dios nos entregó la jipeta, no, uno sintió como, no lo celebramos. Y llegamos a la casa y la gente dice, pero ¿y por qué ustedes no celebran? Porque que ya lo habíamos celebrado tanto que era como ya pasó el tiempo de celebración. Porque antes de que llegaba lo celebramos tanto, lo vimos tanto que cuando llegó es como si ya celebramos. Es como que ya hiciste el cumpleaños hace rato y te lo celebraron 2 meses antes y volvieron y te lo celebraron y el día que llegó el cumpleaños ya tú no estás en celebración. Y se siente como que, oh por Dios, ya lo teníamos. No nos toma como, ay, llegó, sino que ya hace tiempo que lo teníamos, lo habíamos celebrado, lo habíamos visto y simplemente ahora lo tenemos en las manos. Así funciona la fe. Entonces tienes que comenzar, y te lo digo de corazón, a repetir lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué pedimos conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué le aconsejo a los hermanos? Cree lo que Dios te ha dicho. Y usted dirá, a mí Dios no me ha dicho nada, pero agarra una promesa bíblica que Dios dio, de esas promesas generales, donde Dios dijo, te bendigo y serás bendición, y apropiate ahí. Todos los días levántate, soy bendición y soy bendecido. Soy bendición y soy bendecido. Mire, usted pasa un año repitiendo eso más de 25 veces al día, y al año usted me llama y me dice si su vida no cambió, porque la palabra de Dios es efectiva. Y Dios le dijo a Israel, repite la palabra. Israel, repite la palabra, ponla ahí, habla de ella por el camino, repítela, lo que te estaba diciendo. ¿Y qué era la palabra para ellos? Las promesas que Dios le había dado a ellos. Eso repetían.
La promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham decía todos los días: soy Abraham, padre de multitudes, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. A cada vez que él tenía que hablar con alguien: soy padre de multitudes. A cada vez que se presentaba, él era padre de multitudes. Pedro, Dios le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. Cuando él era Simón, él decía: yo soy una caña sacudida por el viento, soy una caña sacudida por el viento. Y Dios le dice: no, te llamarás Pedro, que significa piedra. Entonces, cuando Pedro decía: yo soy Pedro, estaba diciendo: soy una piedra. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una caña sacudida por el viento y una piedra? Que la caña no tiene estabilidad, que la caña cualquier viento la sopla y se la lleva, pero la roca, el viento no la mueve, la roca se mantiene firme. Entonces Dios le cambia el nombre y dijo: ya tú no vas a repetir todos los días, tienes que cambiar. Ya tú no vas a repetir todos los días que tú eres una caña sacudida por el viento, sino que tú vas a repetir: soy una roca. Y a cada vez que Pedro decía su nombre: soy una roca. Y cuando le preguntaban a él: ¿quién tú eres?, él decía: soy una roca, una piedra, soy una piedra. ¿Quién? Soy una piedra. Pero antes, cuando le decían: ¿cómo tú te llamas?, soy una caña sacudida por el viento. Entonces es el mismo principio que Dios está aplicando, porque el término Simón significaba caña sacudida por el viento. Ahora el término Pedro significaba piedra. Piedra, soy firme, no me muevo, el viento no me lleva, el viento no me sacude, y si me sacude no logra arrancarme de donde estoy plantado. Entonces Dios utilizaba ese principio para poder que la gente repitiera la promesa de Dios. Él le ponía ese nombre para que lo dijera todos los días: Jacob, pueblo de Dios. ¿Qué Dios le había prometido a Jacob? ¿Qué Dios le había prometido a Jacob? Que le iba a dar una gran nación, que pueblos nacerían de él. Y Dios viene y le cambia el nombre: y ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea que cuando él decía soy Israel, estaba diciendo: soy el pueblo de Dios, soy el pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba repitiendo la promesa que Dios le había dado. Y hay gente que Dios le dice: tú eres bendición. Y le dice: hermano, ¿cómo usted está? Ay, de cacaraba, que abarrancado, que una pateyuca, sierva. Ah, no, usted no va a salir de ahí nunca. Nunca va a salir de ahí. No, yo soy bendecido. Y el diablo va a venir: pero tú no tienes ni uno, pero bendecido. La abundancia anda detrás de mí. La gracia de Dios me persigue. No, pero que usted tiene esto. No, eso tú lo estás viendo ahí. Pero lo que yo soy es lo que Dios dijo. Y usted lo va a repetir. Ojalá y Dios pudiera en este tiempo cambiarle el nombre y ponerle el nombre de la promesa. Que anduviéramos todos los días diciendo: yo soy madre de multitudes, yo soy madre de multitudes, o yo soy bendecido, para que puedas creerlo y llegar al punto de creerlo como crees tu nombre. Como ellos repetían todos los días y se hacían llamar conforme a la promesa de Dios, ellos llegaban a tener esa creencia como que es su propio nombre. Estaban tan seguros de que eso era así como tú crees que te llama como te llama. Y entonces era indiscutible que el milagro iba a acontecer. Entonces te estamos diciendo: comienza a tomar la palabra que Dios te dio, la que te dio hace 55 años. En estos días encontré un cuaderno donde yo escribí de las promesas que Dios me había dado cuando mis hijos estaban pequeños. Y yo decía: Señor, te doy gracias porque tengo esto, tengo un ministerio que está impactando naciones, la gente son libres, vomitan la brujería, tengo un templo grande con un púlpito de cristal, una alfombra azul. Y los muchachos se pusieron casi a llorar, y yo también, porque eso yo lo escribí en un momento donde estaba llorando con ellos pequeños, y me puse a escribir la promesa de Dios, y el cuaderno estaba por ahí tirado, ya que tiene las páginas casi marronas del tiempo que tiene, y entre cuadernos que estaba rebuscando ahí lo encontré. Y cuando comencé a leer eso, yo me quedé: Dios mío, ¿qué es esto? Las promesas de Dios que Dios me había dado, que las escribí. Hay gente que Dios le da promesa y tú le preguntas: ¿cuál fue la primera que te dio y la última? No saben ni se acuerdan, porque la escribieron en un bloc de hielo en la orilla del mar en tiempo soleado. La olvidaron, no la tienen pendiente. Vamos a pasar a las preguntas. Amén. Bueno. Dios lo bendiga. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo yo sé si tengo fe? Todos tenemos fe. La Biblia dice que no es de todos la fe, pero es la fe en Cristo, que no es de todos. Pero todo ser humano tiene fe.
Todo ser humano tiene fe. Es un don o un regalo que Dios le dio a la gente, al ser humano. Es como decir, todo ser humano tiene oxígeno y respira oxígeno. Independientemente seamos creyentes o no, tenemos el don de la vida y Dios nos ha dado la gracia de darnos el aire gratis. Todos tenemos fe. Algunos creen en nada, otros creen en ellos mismos, otros creen en el universo, otros creen en Buda, otros creen en un palo, otros creen en su madre, pero todos tienen fe. Ahora, ¿cómo sé si tengo fe en cuanto a ser creyente? Lo primero es que tu fe es más grande que la fe de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque tú creíste en Jesús, que tú no lo viste, que tú no estabas ahí ni viste los milagros, tú no lo viste caminando sobre las aguas y tú lo crees. Tú no lo viste subir al cielo ni lo viste descender tampoco y sin embargo tú lo crees. Y Cristo dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. O sea que Pedro creyó lo que vio. Pablo creyó lo que vio porque se le apareció Jesús como un abortivo, pero a la mayoría de ustedes no se le apareció ni pío y ustedes están creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un grado de fe muy alto. Usted está creyendo algo que no vio, que no tocó, que no experimentó. Usted creyó que Él multiplicó los panes, pero jamás lo vio. Entonces, ese nivel de fe es superior al nivel de fe que tenían aquellos que vieron su gloria cara a cara. Así que sí tienes, y mucha. Solo que hay que saber cómo aplicar esa fe. Amén. Hay una pregunta, dice que si yo puedo tener billetes falsos para fortalecer la fe en lo económico, o sea... Sí, de hecho hay muchas personas que hacen... montajes. Sí, es como un mural y ahí ponen las promesas de Dios. Si Dios te ha dado promesas económicas, puedes tenerlo y puedes visualizarlo y declarar, Dios provee abundancia para mí porque Dios es un Dios de abundancia. Así que puedes hacer. Ok. ¿Cuántas formas tiene? ¿Cuántas ramas tiene la fe? La fe. Eso quiero describirlo ahí, porque hay personas que escuchan gente del mundo que no conocen a Dios hablando de la fe y cómo la fe funciona, y hay creyentes que atacan ese tipo de fe y dicen, no, que esa fe, que eso. Mire, la fe, en lo que he observado, yo le he puesto de esta forma, tiene dos ramas. Está la fe salvadora y está la fe universal. ¿Cuál es la diferencia entre la fe salvadora y la fe universal? Es la misma fe, solo que la fe salvadora está puesta en Jesús y la fe universal la gente la pone, dirige esa fe no a Dios, sino a lo que ellos quieren. Un ejemplo, una persona no creyente se enfoca, desarrolla la certeza y dice, yo sé que estoy seguro de que termino siendo un pelotero de Grandes Ligas, y se enfoca y cree, lo visualiza y se convence a sí mismo de que él nació para las Grandes Ligas y terminará en Grandes Ligas. Esa fe no lo salva, pero sí le otorga el milagro que él está creyendo. ¿Puede entender esa parte? Sí le otorga el milagro. Una persona puede enfocarse en el dinero. Esa persona no está buscando a Dios, no está buscando nada de Dios, pero comienza a creer, yo sé que nací para ser próspero en la tierra y la abundancia me pertenece, y desarrolla esa certeza y pone la fe en el dinero, y esa persona va a recibir dinero. Ahora, la fe nuestra debe estar puesta en Cristo. Tenemos fe en Dios, y ese Dios que nos dio la fe puede producir abundancia. De hecho, la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer riqueza. Y Napoleón Hill dice que la base de toda la acumulación de riqueza es la fe. Él está diciendo, Napoleón, en otras palabras, está diciendo, el poder que atrae la riqueza es la fe. Dios te da el poder para hacer riqueza, dice la Biblia. Lo mismo que dijo Napoleón, en que la fe es la base de toda la acumulación de riqueza. Porque todo el que llegó a tener algo en la vida creyó que lo tendría, si no, no lo hubiese tenido. Ahora, nosotros tenemos que tener la fe salvadora, pero hay creyentes que tienen la fe salvadora y no saben que esa es la misma fe que a aquel le produce dinero, que esa es la misma fe que a aquel le produce bienestar, solo que este solo enfocó su fe en los beneficios de Dios y recibe sus beneficios, pero no quiere a Dios. Y tú tienes a Dios
pero no estás accediendo a sus beneficios. La Biblia dice que la tierra está llena de los beneficios de Dios y que incluso los que no le sirven a Dios se llenan y se sacian de sus beneficios, porque Dios estableció beneficios para todo ser humano que cree. Entonces, si Dios me dio fe a mí, ¿por qué yo no voy a creer en que el Dios del cielo, que dice la Biblia que me da poder para hacer riqueza, no lo va a hacer conmigo? Y hay creyentes que dicen, no, yo solo creo para salvación, pero se lo está llevando quien no lo trajo. Al final viven amargados, desbaratados, explotados, pasando hambre, huyéndole a la deuda, abandonan el ministerio. Sus hijos se crían en un estado muy, muy fuerte de opresión. Cuando con la misma fe que Dios le dio para salvación, le dijo, mijo, pero tú tienes acceso a todo lo que aquellos tienen acceso. Aquellos no me quieren a mí, pues por poner un ejemplo sencillo. Una mujer está con un hombre, se acerca a él por los beneficios, no lo quiere, le da 3 pepinos, pero bien que se aprovecha de él, le saca los chelitos. Pero la mujer de la casa que representamos nosotros, los hijos buenos, la mujer de la casa que ama al marido de verdad, entonces está pasando trabajo dentro de la misma casa con un marido millonario simplemente porque no sabe que puede acceder a los beneficios de ese hombre, porque ese hombre también provee beneficios para ella si ella los quiere. Y así funciona la fe. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Hay gente que pone la fe en otra cosa, igualmente le funciona, porque la fe funciona. Hay gente que venían a Jesús y Jesús le decía, tu fe te ha salvado, y otros solamente venían por el milagro y Jesús no le decía nada de salvación, pero se iban con su milagro. Así que usted está detrás de lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted tiene la fe salvadora y también le corresponden los beneficios que esa fe provee. Amén. En ese mismo orden, alguien está preguntando qué diferencia hay entre la fe salvadora y la fe del don del Espíritu y la fe por el fruto del Espíritu. Sí. La diferencia que hay es que la gente a la que se le dice que tiene un don de fe son un tipo de personas que tienen un nivel de certeza innato. Desde que nacieron, tú le dices a ellos, un ejemplo, usted me dice a mí, cree firmemente en esto, y a mí me es sencillo, porque yo podía enfocarme en el mal y creer firmemente en el mal sin temor a dudas, y como tenía ese nivel de certeza desde que venía de afuera, para mí enfocarme y creer en algo es más simple. Es decir, como cuando tienes un don, es más sencillo, porque está en tu ADN creer. Los otros tienen que trabajarlo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona que nació con el don para pintar, entró a la escuela y fue como que y lo hace perfecto, y usted llegó, usted tiene que aprender a pintar. Le gusta pintar, pero usted irá más lento porque usted va a tener que aprender a pintar a que él sabe. ¿Quién sabe por qué sabe, pero sabe? Y la gente dice, nació con un don innato para tocar. Este niño se sentó en los instrumentos y se fue solo. Y hay otros que tienen que hacer 10 años de escuela para poder tocar el instrumento, pero terminan tocando. Esa es la diferencia del que tiene el don. Tiene una gracia innata que para él será simple creer, y otros van a tener que trabajar para poder creer. Amén. Dice que si la obediencia te puede exonerar de tener duda en la fe. No te puede exonerar. Es una situación difícil, porque hay personas que creen que si ellos honran a Dios con sus finanzas, ellos van a ser prósperos. Y hay mucha gente que honra a Dios con sus finanzas. De hecho, nosotros siempre fuimos muy honradores a Dios con nuestras finanzas luego que aprendimos los principios y seguíamos en estado de miseria. Porque la fe que tengas en que Dios puede prosperarte económicamente es lo que va a proveer para ti prosperidad, unido al cumplimiento del mandamiento. Pero hay personas que cumplen el mandamiento y no tienen la fe necesaria para recibir prosperidad. Creen que Dios no puede darle, hablan mal de las cosas, de la gente que tiene abundancia, dicen es imposible, el dinero daña a la gente, y tienen creencias equivocadas, y Dios no le va a dar finanza. Tiene que tener una mente próspera y una fe próspera para poder recibir abundancia, aún esté cumpliendo con el principio. Ahora, igualmente, la gente que tiene la fe y en el Señor no cumple con los principios, va a aplicar fe y no va a tener resultados, porque es un conglomerado. Cumplo con el principio y creo. Ahora, estoy cumpliendo con lo que Dios me exige en cuanto a lo económico y nada funciona. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a aplicar la fe. Señor, yo soy bendición, estoy bajo pacto, estoy cumpliendo con
con tus mandatos, por tanto la bendición me sigue, yo soy próspero. Y usted va a aplicar esa fe en cuanto a la prosperidad. Esa fe en cuanto a la prosperidad económica, hacia su negocio, hacia lo que sea, y usted va a ver cómo las cosas van a ir cambiando, pero igual va a tener que repetirlo y creerlo, porque hasta ahora no cree de corazón con toda certeza que usted nació para tener abundancia y que el Dios del cielo puede dársela. Amén. Muy bien. ¿Cómo operar en fe para que Dios haga el milagro? Amén. Eso lo estuvimos explicando. La gente que no tiene esa fe ejercitada, porque la fe es como si fuera un músculo. En el caso nuestro, vivimos constantemente en una atmósfera ahora de milagros. Cuando comenzamos a ejercitar la fe, los milagros no eran tan frecuentes. Pero a medida que Dios hace milagros y tú te tiras por allá y Dios viene a hacer milagro, ya te tiras más alto. Es fácil creer, ya tienes mucho apoyo para creer. Pero cuando comienzas vas a tener que trabajar con tu fe, trabajar. Si quieres un milagro, tienes una enfermedad, comienzas después que Dios te dé la palabra, oraron por ti, yo estoy sano. Viene el dolor, mentira, yo estoy sano. La mente te va a decir, oye, tu cuerpo está enfermo, se te está cayendo un pedazo. Escúchame, mientes. Yo tengo y habito en un cuerpo sano. Y tú te vas a mantener ahí. A mí Dios me sano. Y el dolor, usted puede estar llorando. Mentira, habito un cuerpo sano. Y usted va a mantener la certeza hasta que llegue a acontecer literalmente el milagro. Porque inmediatamente usted llegue a estar convencido de que usted es sano, inmediatamente esté convencido totalmente de que es sano, entonces usted sanará. Así está demostrado científicamente, incluso científicamente está demostrado que a la gente le dan un placebo. Un placebo es una píldora de azúcar que no sirve para nada y se la dan. Y las personas que creen que la píldora los va a sanar porque le dicen, mire, si ese medicamento no lo sanó, a usted no lo sana nada. A la persona que le dan el medicamento real, sana. Y a la persona que le dan la píldora de azúcar, también sana. ¿Y cuál era el factor que provocó eso? Que esa persona creyó. Como los viejos de antes, no, yo sé que si me bebo un té de limón me sano. Se bebían el té y se sanaban. Lo que lo sanaba no era el té, lo sanaba la fe que tenían en que yo sé que si toco el borde, me sano. El borde no sana a nadie, pero ellos lo creían. Creían que si tocaban el borde, pero también hay gente que ha dicho, yo sé que si voy a la basílica de rodillas, Señor, he visto milagros, Dios tenga misericordia. ¿Cuál es el problema con este tipo de fe? Que no te lleva a salvación, no te lleva a salvación, pero utilizan la fe. Gente que dice, yo me voy a pie de aquí a allá con una vela en la boca, me sano, y se sanan. Aquellos accedieron a los beneficios de la fe. No fue que el yeso los sanó ni que el palo les respondió. Fue que la fe de ellos provocó un milagro. Entonces tu fe puede provocar un milagro si aplicas los principios. Tienes que creerte sano, verte sano, no pensar en enfermedad, no hablar de ella, estoy sano. Y la gente te va a decir, no, pero yo te veo mal. Estás viendo mal. Yo estoy sano, soy sano. Y si tú te mantienes ahí, bíblicamente tienes que sanar. Amén, muy bien. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona que ha perdido la fe? Cuando una persona ha perdido la fe, lo único que podemos hacer es darle palabras de ánimo. Darle palabras de ánimo. La fe, como le explicaba, tiene que ver mucho con lo que tenemos acá. Si la persona en sí no trabaja su mente, trabajada para creer, para pensar lo bueno, para hablar lo bueno, para llamar las cosas que no son como si fuesen, Dios puede hacer un milagro en tu vida en un momento por misericordia, pero no tendrás una vida de milagros, ni Dios estará obrando constantemente a tu favor. Porque Dios se limitó y estableció una ley de que solo te iba a dar lo que tú creas conforme a tu fe. Y esa es la medida que Dios tiene para darnos. No porque Dios no pueda darnos el mundo, puede darnos el mundo, puede sanar todo, pero Él estableció que solamente podemos acceder a las bendiciones del reino a través de la fe. Por eso la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Dios estaba diciendo, ustedes tienen que vivir en fe. ¿Y qué es vivir en fe? Vivir en certeza y en convicción. Vivir hablando fe,
vivir pensando fe, vivir repitiendo fe, repitiendo las promesas. Ese debe ser su vida. ¿Qué hace la iglesia? Repite la queja, repite el llanto, estoy depresivo. Sepa que cuando usted esté en estado depresivo y cuando usted pierde la esperanza y se tira al suelo, no está operando en fe y se está alejando del milagro a toda costa, y esos sentimientos hay que evitarlo. Cuando siente esa baja, no, estoy bendecido, está ahí, está llegando, segurito que está cerca el milagro porque estoy sintiendo que me combaten, y usted se va a aferrar. Eso es la fe, un pensamiento que se aferra a muerte a una creencia. Eso es fe, te vas a aferrar. Alguien está preguntando aquí que si hay tipos de fe que puedan ser de maldición. Sí, porque la fe es como una, si se pudiera decir, energía, un poder. Los brujos, cuando maldicen a la gente, tienen fe, porque ellos están creyendo que al ellos abrir la boca y al ellos tocar un muñeco viejo, aquel se va a morir de aquel lado. Lo están creyendo a muerte. Están convencidos de que su reino va a ejecutar lo que ellos proclamen. De hecho, hay un profeta que a él le decían el profeta Balaam, que luego entró en un estado de locura que pasa casi a lo que es la brujería, y le dicen: yo sé que a quien tú maldices queda maldito, y a quien tú bendices queda bendito. Tenía tanta fe, que tenía un poder en esa lengua, que cuando él hablaba, listo. Entonces hay fe que son de maldición. Cuando la fe se convierte en una maldición, cuando tú enfocas tu fe, la misma fe hermosa que Dios te dio, a hacer el mal. La diferencia entre un creyente cristiano y una gente que no es creyente: un cristiano que tiene fe, tiene niveles altos de fe y comienza a maldecir y comienza a desearle el mal a los demás, está siendo igualito que un brujo, porque el brujo utiliza el poder que tiene para dañar, simplemente para dañar. Ese creyente no pasa mucho tiempo sin que Satanás lo invada, porque Satanás lo que quiere es gente que tenga poder, que tenga fe para él hacer mal. Y si yo me coloco en esa posición, uso lo que tengo para dañar, como lo hizo Balaam, que amó el premio de la maldad, y Dios vino en su contra porque ya se había corrompido. Y hay gente así en la iglesia, utilizan el poder que tienen. Dios va a maldecir, el que se vaya de este ministerio, Dios lo seca. Y de repente la pobre víctima alma, que no tiene una fe fuerte para resistir esa ola de maldición que le lanzó y le chirrió esa candela con autoridad, se lo lleva a quien no lo trajo. Pero a esa persona que está maldiciendo no le va a ir bien haciendo eso. Por eso la Biblia dice que no debemos maldecir, porque fuimos llamados a heredar bendición. Ahí también entra cuando alguien está creyendo que un espíritu de venganza, de revancha, lo va a atacar, lo va a hacer. Sí, las personas... quiero que tengas esto muy pendiente. Tus patrones de creencia determinan lo que tú recibes de Dios, no lo que Dios quiere darte. Tus patrones de creencia. Por eso Jesús le decía a la gente, no le decía: ven, yo hago el milagro. Jesús le decía: como tú creíste, te sea hecho. O sea, yo te voy a dar lo que tú crees. Lo que tenga en tu mente, en tu corazón, va para allá. Entonces, hay gente que están en un estado de fe. Ellos creen que le va a ir mal. Yo voy a ir para ahí, pero yo sé que yo tengo ese mal presentimiento. Te va a ir mal. Ay, yo me voy a casar con ese hombre, pero yo casi creo que me va a ir mal. Te va a ir mal. Voy a emprender ese negocio, pero yo sé que la cosa está dura. Te va a ir mal. Tienes que tener una certeza de lo bueno, una convicción de lo bueno. Dios no te va a dar lo que Él quiere darte. Él te va a dar lo que tú estás creyendo. Solo lo que tú estás creyendo. Si una persona va a predicar por ahí y él cree, dice: yo estoy seguro que Satanás viene con un espíritu de revancha y de venganza, y el cielo te dice: como tú creíste, te sea hecho. Y Satanás viene con la carta de permiso, brincando y saltando. Tengo el permiso. ¿Quién le dio permiso? Tu fe. Ahora, si tú vienes de ministrar y tú vienes con la creencia y tú dices: yo estoy convencido, yo sé plenamente que estoy rodeado de una gloria que no veo, y que los ángeles vienen en escolta detrás de mí, el cielo dice: hágase contigo como tú creas. Y el enemigo no puede entrar, porque tu fe, por eso Jesús le decía: conforme a tu fe te sea hecho. Ay, ¿estás creyendo que va a morir de cáncer como tu mamá? Dios te dice: conforme a tu fe te sea hecho. Ahora, ¿por qué Dios estableció esa ley de la fe? ¿Para hacernos daño? No,
sino que Dios entendía que éramos tan inteligentes que podíamos utilizar la fe para creer que nos va a pasar lo bueno. Y como yo creo que me va a pasar lo bueno, y Dios me dijo a mí, vive por fe, entonces todo lo bueno te va a acontecer, a menos que Dios quiera probarte en algún proceso para perfeccionarte, y a la larga te obrará para bien también. Entonces, el ser humano está programado para pensar lo malo. Le toca viajar. Y ya está pensando que, si se cae el avión, y ve una película de un avión que se cayó, y comienza a tener ese temor. Pero ¿y por qué no pensar? Y si algo bueno pasa, conozco a alguien, una oportunidad, una puerta se abre, nuevas oportunidades vienen. No, siempre estamos pensando, ¿y si nos pasa? Entonces comenzamos a creer lo malo, y el reino tiene que darnos lo malo por ley. Y esto es tan hermoso que si pudiéramos entenderlo, comenzáramos a creer lo bueno. Me va a pasar lo bueno. Voy a vivir y no voy a morir. Salmo 23:6. El bien y la misericordia de Jehová me siguen todos los días de mi vida. Me persiguen, los ángeles de Dios me rodean. Estoy tan rodeado de Dios que el enemigo tiene que mirar de lejos. Esa debe ser tu creencia. Si tienes esa creencia, los ataques del enemigo serán muy mínimos a tu vida y nunca sin un permiso de Dios. Pero si tienes la creencia de que Satanás, yo sé que está en mi casa, estoy convencido de que ahorita lo encuentro en mi casa, está en la cocina, se entró por la sala, pateó todo, porque hay creyentes que creen que el diablo tiene la libertad y el derecho de entrar a su casa y hacer desastre. Como ellos lo creen, pues el enemigo tiene el permiso. ¿Quién se lo dio? Su fe, la suya. Entonces, crea que no tiene derecho y la fe le va a proteger. Alguien está preguntando que si puede usar la fe en otra persona, así como en otro. O sea, ¿puedo usar la fe si quiero que otra persona sane o solo me funciona para mí mismo? Sí, la fe funciona. Pasa algo con tu fe. Cuando tu fe está ejercitada y es alta, puedes dar a otros. Observe que Jesús en la tierra no andaba utilizando su propia fe, sino que él le decía a la gente, conforme a tu fe, te sea hecho. Pero hubo un hombre que se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿tú crees? ¿Tú tienes la fe que yo lo puedo hacer? La certeza, ¿estás plenamente convencido de que yo puedo hacerlo? Y el hombre le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús sanó al joven con su propia fe, con la de él, porque él vio que el hombre no tenía la fe. Entonces, pero eso le pasa a gente que tienen una fe alta, porque hay gente que no tienen fe ni para ellos. Es como decir, ¿puedo yo orar por alguien y Dios llenarlo de su espíritu y darle unción y poder? Sí puedes, si tú tienes, puedes. Pues si tú estás vacío, te está cayendo muerto, estás que no puede orar, te está llevando quien no te trajo, y que recibe gloria y avivamiento. Usted da de Dios lo que usted recibió de Dios, y si no tiene nada, pues no puede dar nada. Hay gente que tiene niveles de fe que por la fe de ellos Dios hace milagros en mucha gente, por la fe de ellos, sin que el otro intervenga en fe. Pero normalmente lo normal es que aún todos los apóstoles y profetas andaban ubicando la fe de la gente. Por eso cuando van donde el cojo, dice que viendo ellos que él tenía fe para ser sanado, le dijeron al cojo, levántate y anda. Dice que ellos observaron que él tenía fe para ser sanado. Entonces, normalmente la fe del otro tiene mucho que ver, pero sí se puede orar por gente y la gente ser sano, aunque no tenga la fe. Una pregunta más es, ¿la fe tiene niveles? Sí, tiene niveles. ¿A qué llamamos niveles? Es la misma fe, solo que como el grano de mostaza. Cuando el grano es un granito, simplemente tiene la esencia, el ADN, la semilla. Pero cuando el grano ya está ejercitado y está más grande, es un nivel más diferente. Cuando tú comienzas a creerle a Dios, normalmente puedes creer por cosas sencillas. Pero a medida que Dios responde lo sencillo, oras por alguien, Dios lo sanó de un dolor de cabeza. Tú te vuelves loco, estás emocionado, un milagro. Dios lo sanó de un dolor de cabeza. Pero ya tú dices, ¿y si oro por alguien que tiene una muela y le está doliendo la muela? Oras por la muela, Dios lo sana de la muela. Y tú dices, ¿y si oro por alguien que tiene cáncer? Oras por el cáncer. Y cuando Dios viene y sana a uno de cáncer, ya no es solo que tú tienes la fe, la certeza, la creencia, sino que tienes la evidencia. Ya cuando te traen otro con cáncer, tú vas confiado, suéltalo cáncer, porque ya tú has visto que Dios lo hace. Y a medida que tu fe se ejercita y Dios va haciendo milagros, estás listo
para creer por cosas mayores. Y esos son niveles de fe. Yo me he topado con gente que tiene un nivel de fe en cuanto a milagros altísimo, que yo no lo tengo. No he llegado para allá. Y me he topado con gente que tiene un nivel de fe en cuanto a lo económico altísimo, que se paran frente a ti y te dicen, créele a Dios, un ejemplo, por hectáreas de terreno. Dios no es un Dios de metros. Y te hablan con una certeza y te dicen todos los milagros que Dios ha hecho de proveerle barrios completos, terrenos por todos lados. Y tú te quedas diciendo, tu fe no da para allá, tú todavía andas en metros. Y a veces yo te quiero y digo, espérate que yo todavía estoy en metros. Cuando yo alcance los metros, pues me voy para los kilómetros y después para las ciudades, pero es una etapa. Tu fe va creciendo. A eso llamamos niveles de fe. Comienza a ver el primer milagro, tu fe nunca es la misma después de un milagro. Y sigues creyendo y tu fe nunca será la misma después del siguiente milagro. Irá aumentando y aumentando hasta que llega a niveles muy altos. Alguien preguntó que si la fe, la oración y la palabra van de la mano. Sí, la fe, la oración y la palabra van de la mano, porque nuestra certeza y nuestra convicción nunca puede ser tan fuerte si no oramos. Porque orar es comunicarse con Dios. Recuerde que usted no va a utilizar la fe para llevarse un beneficio. Usted tiene una fe salvadora, puesta en el Señor, y tiene que tener una conexión con el Eterno. Aún así, si la persona logra desarrollar una certeza, porque hay gente que tiene fe en la fe funciona. Hay gente no creyentes que yo le he dicho, mira, declárate sano, vete sano, mírate sano, proclama la palabra, y ellos comienzan, yo estoy sano, soy sano, estoy sano, soy sano, y al poco tiempo me llaman, el milagro está hecho. Y yo, ¿te quiere convertir? No, no se quiere convertir. Él utilizó la fe y sanó. Entonces, la fe tiene ese factor. Hay otra pregunta de que cómo debe ser nuestra fe para orar por sanidad y milagros. Lo primero que tienes que hacer para orar por sanidad y milagro es desarrollar la certeza. Vas a comenzar a proclamar, Dios hace milagros a través de mí. Él declaró la palabra de que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Yo tengo la autoridad dada por Dios. La palabra lo establece. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Como tú quieres desarrollar en el don de sanidad, tú tienes que oír palabras que te afirmen que Dios te dio autoridad para sanar, porque todavía no tienes la certeza. ¿Y quién te va a decir eso todos los días sino tú mismo? Entonces tú vas a agarrar la palabra, estas manos son benditas, quien yo toco sano, sana, porque Dios me usa para sanar. Yo soy un instrumento de Dios, y llegará un momento que tú llegarás a creerlo firmemente. Cuando tengas esa certeza de que ya Dios va a comenzar a mostrarte, tus manos, vas a sentir fuego en tus manos van a arder, el Espíritu Santo te va a decir, toca inmediatamente tú hayas desarrollado la fe. Por eso la Biblia dice que el don de profecía debía utilizarse conforme a la medida de la fe, porque si un profeta no tiene fe de que Dios te puede dar una casa y él proclama esa palabra y tú tampoco tienes la fe, no va a acontecer el milagro. Ni tenía la fe el profeta, ni la tienes tú, entonces no va a acontecer. Por eso el don de profecía debía utilizarse conforme a la medida de la fe, porque una cosa es la revelación profética que viene de Dios en el momento, y otra cosa es el uso del don de profecía, de que alguien podía ir donde un profeta y él decirle, ve, tráncate en tu casa, pide vasija prestada, no poca, y tráncate ahí, y acontecer el milagro sin que Dios le dijera al profeta, ve, dile a ella que se tranque y dile esto y esto, que es otro nivel de revelación. Pero ese don debía utilizarse de acuerdo a la medida de fe del profeta. Por eso Eliseo le dice a la tsunamita, ¿qué te hace falta? Si era una revelación de Dios, ¿por qué él no le dijo a Dios, y qué le hace falta a la tsunamita? Revélame para yo. No, él dijo, ¿qué te hace falta? No, a mí no me hace falta nada, algo te tiene que faltar, nada. Y el criado viene y le dice, no tiene hijos. Y él dice, llámamela. A tal fecha abrazarás un hijo. Por eso la mujer, la tsunamita, no va donde Dios a decirle, yo no te pedí hijo. Ella no va donde Dios, porque ella sabe que esa fue una decisión del profeta. Y va donde el profeta y le dice, yo no te pedí a ti hijos. Yo no te lo pedí, yo te dije a ti que no necesitaba nada. Porque el profeta declara la palabra, y por eso él va y ora por el muchacho, y Dios hace el milagro con el muchacho. Amén.
esta pregunta muy, pero muy importante. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi fe crezca? Lo estuvimos explicando ahorita. La fe crece por escuchar la palabra de fe. ¿Cuál es la situación? Que en la mayoría de lugares tú no vas a escuchar palabra de fe. Tú vas a escuchar palabra de juicio, palabra de condenación, que te va a llevar a quien no te trajo, que el diablo se está llevando al demonio. Entonces tú vas a tener que todos los días comenzar a repetirte a ti mismo palabras de fe. Búscate todos los textos bíblicos de la fe, tenlo en un cuaderno y siéntate. La palabra de Dios dice esto y repítetelo. Y comienza a decir todos los días: mi fe es fuerte, mi fe es firme, mi fe puede mover montañas. Dios me dio una fe firme, me dio una fe fuerte. ¿Qué va a pasar tú repitiendo que tu fe es fuerte, que es firme? Cuando te pregunten cómo está tu fe, yo tengo una fe que no se mueve. Mi fe es como el monte de Sión. Una vez que tú tengas un año repitiendo todos los días que tu fe es tan fuerte que puede mover montañas, ¿qué pasa cuando tú pasas un año repitiendo una cosa? Tú logras creerlo. Y una vez tú logres creer que tu fe puede mover montañas, ¿usted sabe qué va a pasar con su fe? Que hay una ley de la fe que dice que lo que tú crees te debe ser hecho. Entonces el único medio por el cual podemos ayudar a nuestra fe a crecer, repitiendo la palabra: creí, por lo cual hablé. Creyendo, hablando lo que crees, hablando lo que crees, hablando lo que crees. Constantemente vivo repitiendo: mi fe es firme, no se mueve, es como el monte de Sión. Dios me dio una fe fuerte, mi fe es resistente. ¿Qué yo estoy haciendo? Alimentando mi fe, porque mi fe viene por lo que oigo, por lo que yo oigo, por la palabra de fe que yo escucho. Y si yo me pongo a escuchar, a esperar, ay, que alguien alimente mi fe, ¿a quién voy a encontrar? La gente dice: tú no puedes, tú no sirves, tú eres loco, tú... No va a crecer. Entonces yo tengo que oír palabra de fe y hablar palabra de fe. Y eso va a hacer que tu fe crezca. Porque recuerde que fe es certeza, conocimiento grabado aquí firmemente y en el corazón de que algo es así. Y el ser humano solo graba las cosas que escucha, las cosas que escucha. Amén. Alguien dice que ¿dónde es el límite de mi fe y la voluntad o soberana de Dios? ¿Dónde es el límite de mi fe y la voluntad soberana de Dios? El creyente debe aplicar su fe en dirección a la voluntad de Dios. Lo primero es ubicar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué Dios me ha dicho que va a hacer conmigo? Si Dios te dijo a ti, o tú vas a la palabra y ves que la palabra de Dios dice algo, que es una promesa general, y tú tomas esa promesa y tú comienzas a creer por esa promesa. La voluntad de Dios es que tengamos salud, la voluntad de Dios es que tengamos abundancia, la voluntad de Dios es que podamos bendecir a otros. Entonces tú vas a orar en esa dirección. Hay una voluntad de Dios que se establece, pero normalmente Dios estableció una voluntad permanente a la ley de la fe. Observe que hubieron gente donde Jesús que fueron y se quedaron enfermos. En su tierra Él no hizo milagros. Sin embargo, si esa gente hubiera tenido fe, se lleva el milagro. La fe es como decir una puerta que Dios abrió. Dios dice: esta puerta está abierta. El que logre entrar por ahí se lleva lo que quiere. Ahora, si no logran entrar por ahí, van a tener que esperar aquí lo que yo les quiera dar. Lo que yo les quiera dar. Y el reino tiene planes de misericordia. Te da comida, te da sustento, te da socorro. Pero si tú quieres cosas grandes, debes entrar por ahí. Hay gente que iba donde Jesús y se llevaba el milagro. Simplemente se lo llevaba. La mujer sirofenicia, Jesús no quería hacer el milagro. No quería, no era su voluntad, no era su deseo, no estaba establecido. Él no quería. Sin embargo, ella se llevó su milagro. Se lo llevó por la fe que tenía. Entonces, la voluntad de Dios, siempre y cuando usted esté pidiendo, queriendo lo bueno. Si yo aplico fe hacia algo bueno, que Dios no me ha dicho que es mío, pero mi fe es suficiente, Dios me lo da. Porque aplica una ley donde Dios dice que qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, sino que el Padre da cosas buenas a los que le piden. O sea que toda la cosa buena que tú le pides a Dios, si tienes la medida de fe necesaria, si tienes el saldo de fe necesario, Dios te lo da, te lo da.
a menos que Dios no tenga otro plan establecido acerca de esa situación. Un ejemplo, le estás pidiendo a Dios ser abogado, aplicas fe y Dios dice, no, la situación es que te quiero como predicador, ahí no te va a conceder ser abogado. Pero la mayoría de cosas que la gente llena a la medida de fe, Dios se la entrega. Amén. La siguiente pregunta es, ¿puedo pedir el don de fe y cómo? Pedírselo a Dios. Señor, dame el don de fe. Dice que procuremos los mejores dones. La palabra procurar indica búsquenlo, sobre todo que profeticen, o sea, pídanselo a Dios. Él decía que buscaran sobre todo que profetizaran. El don de fe puede ser pedido. Dios te lo va a dar. Aún así también la gente que tiene el don de fe, Dios le va a dar una medida. Al igual tienen que trabajar esa fe para que la duda no ahogue la fe y poder tener resultados en esa fe. Esto lo decimos ya, ¿cómo subir niveles de fe? Sí, sí. Ok. Si tengo fe, ¿puedo echar fuera un demonio? Esta parte aquí, ¿cómo subir niveles de fe? Los niveles de fe se suben a medida que tu fe avanza. Es decir, estás en la escuela, decir, ¿cómo pasar de curso? Bueno, adquirí un conocimiento mayor, ya me sé las clases, pues voy para arriba. La fe va aumentando de nivel a medida que aprendes a utilizarla. Esto se lo voy a decir. En una ocasión yo comencé a trabajar mi fe muy fuerte. Sepa lo que usted piensa cada día, lo que habla cada día. Si puede programar su mente que puede hacerlo, le va a costar trabajo, pero puede hacerlo. Para pasar el día entero mi fe es firme. Todo monte se mueve, el Dios del cielo. Y usted mantenerse ahí pensando, acostándose ante cualquier problema. Ahí su fe va a ir creciendo. Porque usted escucha constantemente lo que usted se habla a sí mismo. Y en esa temporada yo comencé a trabajar mi fe y comenzamos a avanzar despacio hacia adelante, a salir del hoyo de la desgracia. Mire, gente, que buscábamos a Dios a unos niveles extraordinarios, orábamos a unos niveles extraordinarios, el nivel de honra y de compromiso con Dios era alto y a nosotros nos estaba llevando el chanfle, como decimos nosotros, no estaba llevando quien no nos trajo. Y uno decía, no coordina un Dios tan grande, nosotros estamos obrando en lo que Él ha dicho, ¿cómo es posible? Y el Señor comenzó a tratar con nosotros acerca de la fe y a decir, no es que ustedes, su mente, sus pensamientos, su nivel de fe no está funcionando y yo solo te voy a dar lo que tú crees. Digo, o sea que yo me voy a secar ahí orando y tú, no, si tu nivel de fe es para producción cero, será producción cero. Y comenzamos a trabajar la fe. Y yo sentía que las dudas me combatían demasiado el pensamiento, no lograba desarrollar esa certeza, por más que repetía, y comencé a analizar. Y ahí fue que llegué a la conclusión y dije, ¿y si yo trabajo sobre mi propia fe? Y si en vez de yo estar creyendo por ese milagro y Dios me entrega esto, yo comienzo a hablarle a mi fe y comencé a hablar a mi fe. Todos los días yo me levantaba y yo decía, yo sé que mi fe es firme. Bueno, las alarmas nuestras, la alarma cuando nos levanta a orar dice, mi fe es tan fuerte que mueve montañas. Y la alarma se repite, mi fe es tan fuerte que mueve montañas. Y comencé a trabajar sobre mi fe en vez de comenzar a creer por un milagro. Comencé a trabajar, a creer. Yo oraba y decía, Señor, gracias porque mi fe es firme. Gracias que tengo una fe como el monte de Sión. Gracias porque mi fe. Y de repente un día me desperté y yo sentía internamente una fortaleza mental tan fuerte de fe que mi mente me decía, todo es posible, creíble y probable. Es como cuando sientes esa fe firme. Y se quedó así. Un día desperté y estaba como cuando levantas una fortaleza de fe. Y de ahí en adelante todo comienza a fluir. El mismo Dios que da promesas, el mismo Dios que habla, simplemente en aquel tiempo hablaba y pasaban siglos y uno no veía nada, y ahora habla y yo digo, tranquilo, que el milagro, el resto me toca. Y al otro día, al mes, las respuestas de Dios están llegando sin parar. Dios abre la boca y al otro día es como si ya llegara de camino, ya viniera de camino. Entonces eso fue un trabajo que se hizo con la fe. Mi amado y yo nos pusimos de acuerdo, nos levantamos, nos mirábamos, nuestra fe es firme. Tenemos una fe firme, estamos trabajando sobre nuestra fe, buscábamos los textos de fe, escuchábamos mensajes de fe, porque la fe viene por oír
Pero la gente dice oír que la palabra de Dios, sí, escucha que Judas fue y se ahorcó y dime si vas a tener fe. No vas a tener fe. Lo que pasa es que el texto está escrito y no está desglosado. Los judíos te enseñan que lo que te aumenta la fe no es simplemente oír todo lo que está escrito ahí, es oír la palabra de fe, la palabra de fe. Y como yo quiero edificar mi fe, yo voy a leer palabras de fe hasta que mi fe sea fuerte y luego lo demás es sencillo. Amén. ¿Cómo puedo obtener certeza? Certeza. Eso lo vimos. La certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. Es la firme adhesión de la mente a un pensamiento. Lo podemos obtener repitiendo la palabra de certeza. Una vez te convences a ti mismo de que tu milagro ya está hecho, Dios no espera para darlo, no espera. Inmediatamente está plenamente convencido y solo te convence plenamente repitiéndotelo constantemente. Es la única manera y lo vas a repetir, no de que lo voy a repetir y repites que estás sano y de que llega alguien, me estoy muriendo. No, tiene que ser tu realidad de decir estoy sano y soy sano. Bueno, que tenemos una hermana que vino aquí en estos días y estaba celebrando porque nunca había podido comer las cosas que comió por un problema de enfermedad que tenía y nos sentamos con ella la primera vez y le explicamos los principios de la fe. Comenzó a aplicarlo y ella dice, hermana, increíble, estoy sana. Entonces, tenemos que aplicar los principios de la fe. Vas a repetir la palabra de certeza, de fe y de convicción. Amén. Dice aquí que ¿cómo Sí, puedo? tengo. Dice, si tengo fe, ¿puedo echar fuera un demonio? Sí. Hay gente que tiene un nivel de fe que los demonios lo respetan. De hecho, la fe es un escudo. Y cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La gente cree que Jesús estaba hablando del género de demonios y Jesús estaba hablando del género de generación incrédula. Estaba hablando de que la incredulidad o la falta de fe en el corazón que traemos por genética solo sale con oración y ayuno. A medida que oras y ayunas, te abres a creer. Aún así hay gente que ora y ayuna y viven hablando palabras que no son de fe, palabras de maldición y palabras negativas y utilizan la fe en su contra. Todo les sale contrario porque ellos tienen la fe, están orando y ayunando, pero no aplican los principios correctos de la fe. Amén. Alguien preguntó que si yo puedo tener fe en varias direcciones, si pido por el papá, pido por el aguacate, por la yuca. Sí. La fe en varias direcciones. En una ocasión mi amado y yo tratamos eso, estábamos creyendo por algo y tuvimos que enfocarnos en creer en una dirección. ¿Qué pasa con la fe en varias direcciones? Si la fe la traduces o la puedes explicar de esta forma como una energía y aplicas para alar un imán, aplicas para alar un pedacito de metal que está ahí, lo colocas, el imán ala ese metal. Pero si intentas alar en todas las direcciones, el metal no va, el imán no va a alar en todas las direcciones, a menos que no sea un mega max imán. La persona que tiene mucha fe, sabe lo difícil que le es creer en muchas direcciones. Es como dispersar la fe, dispersar el poder y al final no eres efectivo en nada. Por eso es recomendable ir a Dios por un milagro y enfocarse. Observe que todo el que iba donde Jesús no llevaba 158,000 peticiones, sino que Jesús le decía, ¿qué tú quieres? Que reciba la vista. Era todo lo que, un milagro. La viuda que va donde el juez injusto no le dijo, mira juez, yo no tengo comida, yo soy vieja, yo necesito un marido, yo soy viuda y además anótate también esto. No. Hazme justicia de mi adversario. Ahora, cuando ya estás ejercitado en la fe, cuando tu fe es grande, cuando ya los milagros sencillos como provisión, comida, techo, alimento a ti no te preocupa porque eso llega en automático y tu certeza es que te levantas y estás plenamente seguro de que eso viene por derecho, como que tú te llamas como te llamas y no te preocupa. Y ya las cosas sencillas a ti te resultan súper fáciles. Entonces puedes utilizar la fe en varias direcciones, a ver si tienes la capacidad de fe. Es como decir, tengo una tarjeta de crédito, ¿puedo comprar todo lo que yo quiera? No,
solo hasta donde tienes saldo. Entonces, tienes 58 de fe, estás pidiendo 10 milagros, aquel milagro necesita 68, este necesita 15, el otro necesita 25, y cuando te hacen así, ¡zas!, no te dan nada. Oye, pero tengo saldo, sí, pero la factura de fe te hace 1000 y pico y tú tienes saldo 58. Sin embargo, si te pones a creer por un milagro y cuando Dios pasa la factura de fe, te estoy poniendo un ejemplo con tarjetas de crédito para que me entiendas, porque Dios solo te da conforme a la medida de fe que tiene, y medida es conforme a capacidad, y si lo ponemos en dinero, conforme a la capacidad de compra que tenga tu tarjeta. No, pero yo quiero eso, sí, pero estás rechazándolo. Pida algo más sencillo y baja. Entonces eso le pasa a la gente: Señor, mi casa, estoy creyendo por mi casa, pero espérate, estoy creyendo por el carro también. Pero no te olvides, Señor, mira, mi hijo también necesita un trabajo y una esposa, y si tú puedes también anotar. Y cuando Dios hace así, pasa el medidor de fe, dice: ¿para cuánto le da? Para un gato. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces tengo que entender a dónde llega mi capacidad de creer, porque Dios solo me va a dar conforme a la medida de fe que he desarrollado. Muy constante cuando estamos orando. O sea, ¿por qué es oración? Nunca la gente tiene una petición. Tiene 2, 3, 4, 5. Piensa como que fue que le dieron un cheque muy abierto. Pide ahí, no te preocupes. Y no es así. Sí. Bueno, ya estamos en la recta final. Nos quedan ya 2 preguntas ya. La pregunta dice: ¿cómo aplicar la fe para que Dios sane a un enfermo? O sea, ¿qué tipo de fe Dios te va a aplicar? Debes orar a Dios para que Dios primero te dé la fe necesaria y la certeza necesaria, que tú tengas la convicción de que Dios lo puede sanar. Una vez tienes la convicción, vas a orar por el enfermo. Tienes que saber, cuando se trata de los enfermos y de otro, que va a depender de que Dios quiera sanar a ese enfermo, si hay un propósito con la enfermedad. Si Dios no tiene ningún propósito con la enfermedad, porque hay enfermedades que llegan que no todas son que Dios puso esto, no. Sino, está enfermo, se maltrató su cuerpo, hizo lo que sea, hizo daño, está enfermo. Vas y oras, si tienes la certeza, el milagro será hecho. Ahora, si Dios tiene un plan con la enfermedad de quebrantar ese ser humano, tratar con él, entonces ya iba a interferir la voluntad de Dios y el ser humano no sanará. Amén. Hay una persona que tiene una fe de 10 billones. Eso significa que si usted pidió eso solo tiene que llegar. Usted tiene su equivalente en número. O sea, sí. Eso es terrible. Ok. Y esta es la última pregunta. ¿Los actos proféticos solo funcionan con la fe? Sí. Los actos proféticos son actos que hacemos en fe, con la plena convicción de que Dios va a utilizar ese método para hacer el milagro. Si no hay fe, nada sucede sin fe. De hecho, Cristo le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ningún milagro sucede si no hay fe de por medio. Ahora, ¿por qué los actos proféticos son tremendos? Porque la gente a veces necesita algo, un punto de apoyo. Si tú le dices a una persona, un ejemplo: eres sano, fácilmente él lo duda. Le es más sencillo creer que tú le digas: mira, bébete ese té y te vas a sanar. Entonces confía en el instrumento, en el medio que se utilizó, en algo. Necesitan algo a veces, pero los actos proféticos nos ayudan en esa dirección. Aumentan nuestra fe o nuestra creencia en que porque hice el acto profético va a pasar algo. Al tener esa fe, entonces acontece lo que estamos pidiendo, porque el acto profético le dio como un plus a nuestra fe. Es como que tenemos algo que podemos ver y tocar, y el ser humano a veces necesita poder ver algo. Es como que tú le digas: mira, ve, dale un zapatazo al piso y los demonios van a salir corriendo y la gente va contento. Ve, golpea la tierra que vas a derrotar a tus enemigos, y la gente cree que porque golpeó la tierra los enemigos serán derrotados. Entonces eso le da como un encaje a su fe. Pero sin embargo, si no hace nada, cree que nada va a pasar porque no hizo nada. Y eso es lo que hacen los actos proféticos. Sobre todo cuando Dios nos ordena hacerlo, Dios lo hace para que nuestra fe se empuje un poco y el milagro acontezca. Amén. Y hemos llegado a la recta final, pero nosotros, mire, siempre nos gusta dar una ñapita. Ahí alguien está pidiendo, y yo considero la petición muy importante, y es que dice que si yo puedo pedir con fecha, o sea, yo
Señor, yo estoy pidiendo para que para tal fecha tú me concedas tal cosa, si es correcto. Que alguien estaba diciendo, está preguntando que si yo puedo pedir con fecha, o sea, poner la fecha para el milagro, para la fecha que yo quiero que Dios conceda el milagro. Las personas pueden pedir con fecha. De hecho, nosotros ponemos fecha para los milagros que estamos creyendo. Nosotros teníamos, un mural que teníamos por ahí, que hicimos en una temporada donde estábamos súper arruinados. Buscamos un cheque, descargamos un cheque de lo que estábamos ganando mensual, pusimos el monto, pusimos nuestro nombre y lo pegamos en la pared. En ese momento nos tiramos de alto, pusimos un monto altísimo conforme a lo que estábamos ganando en ese tiempo, que no ganábamos ni siquiera $100 para pagar la casa. Y pusimos en la fecha que íbamos a estar viajando por las naciones. Ahí están la montura y los montajes que hicimos con la foto. Íbamos en una guagua de transporte, pues nos pusimos ahí, le pusimos 2 alas a la guagua y ahí está hecho el avión. Y pusimos que para el 2021 y 2022 estaríamos volando a las naciones. Pusimos que para el 2024 ya estaríamos ubicados en un local de templo grande, ya estamos ubicados. En ese tiempo también salimos a las naciones en la misma fecha que habíamos puesto ahí, que estábamos creyendo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que pone fecha? Que tú no te puedes presionar por la fecha. Si tu fe fue suficiente y llegó al punto de milagro para la fecha, bien. Pero hay gente que pusieron fecha y cuando no pasó se decepcionaron y dejaron de creer cuando su fe ya tenía el 75% del saldo que necesitaba para el milagro y nada más le faltaba el 25% y el milagro venía 4 meses más tarde. Porque hay gente que tiene una fe necesaria, que se pone la fecha y el milagro pasa antes de la fecha. Pero hay otros que su fe todavía no ha llegado y Dios te da un poco más de tiempo para que completes el saldo. Es como cuando vas a comprar un artículo y te dicen te faltan $200, pero vamos a dejarlo apartado ahí para ti y tú haces unas gestiones por ahí. Cuando tengas los $200 que te faltan, entonces te llevas el artículo. Pero ya usted tenía la fecha de que quería el artículo para este día y como no llegó, me gasto el dinero que tengo y que se queden con su disparate. Nunca lo vas a tener. Entonces así pasa con la fe. Hay gente que pusieron fecha, comenzaron a aplicar certeza y cuando pasó el otro día, ya no creo. Ay, ya Dios no hizo el milagro. Y Dios diciendo, oye, nada más le faltan 25. Que si hubiera creído por 3 meses más o 4, completa el saldo y el milagro ya estaba casi siendo empacado y dejaste de creer. Entonces esa es la dificultad de poner la fecha. Pero si tienes la madurez de manejar que pasó la fecha y decir cuando viene a ver estoy en 80%, ahora es que se va a creer y seguir creyendo hasta que el milagro pase, bien. Hemos tenido la ventaja que de los 10 milagros que pedimos a Dios en ese tiempo, 9 de ellos se cumplieron antes de la fecha y uno se cumplió el último 1 año después de la fecha. Amén. Imagínense, tremendo. Bien, hemos llegado a la recta final. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar orando, declarando que su fe se agiganta, se alimenta. La fe tiene muchas preguntas, muchos interrogantes. Así que vamos a orar. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y el número de contacto para oración. El número del contacto para oración es más 1-809-844-8299. Repito, más 1, te has presionado el 0, pipa, aparece más. Entonces está 1 más 1, 809-844-8299. Y para coordinar eventos, actividades nacionales e internacionales es el más 1-829-352, par de 6, par de 4. Repito, 829, más 1-829-352, par de 6, par de 4. Y el que quiera, ¿verdad? Mandar ofrendita, puede hacerlo a través de PayPal. Es en Beatriz Berroa 02 @gmail.com. Beatriz Berroa 02 @gmail.com. Amén. Vamos a estar orando en esta hora. Ven. Oramos, Padre, te damos gracias. Padre, te adoramos. En nombre poderoso de Jesús. Gloria, Señor. Bendecimos Mira tu nombre. pueblo, Dios mío. Te damos gracias. Que la fe de tus hijos Aleluya, se active. Dios. Dios mío, que los Sí, que Señor. tienen el don de fe comiencen a trabajar, Aleluya, a proclamar Jesús. la palabra todos los
días, Sí, Señor. que desarrollen la certeza necesaria para ver Sí, tu gloria Señor. en sus vidas. En nombre de Jesús. Padre, establecemos tu palabra sobre su fe. En el nombre de Hablamos Jesús. a su espíritu y a su fe, que Aleluya. cada día se remonta, se renueva, que se apropian Sí, de la Señor. palabra, que repiten todos los días tus promesas nombre sobre poderoso sus de vidas, en Jesús. el nombre poderoso de Jesús. Padre, Oh, establecemos que declaramos los que milagros la se fe aceleran, aumenta, que los se niveles de activa fe el don de aumentan fe. en el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo comienza a trabajar nombre en su poderoso de propia Jesús. fe, a ejercitar su propia fe en el nombre poderoso Padre, de para tu Jesús. gloria, Dios. Establecemos tu palabra, trae Nombre de esperanza, Jesús. trae certeza, Dios Nombre mío, de que puedan Jesús. ser firmes, creyendo, repitiendo tu palabra Nombre de como tú Jesús. dices, escuchando palabra de fe, creyendo que el Dios del cielo hace maravillas y hará maravillas en tu En vida, nombre de Jesús. en el nombre poderoso de Gracias, Jesús. Señor. Aleluya. Amén. Amén. Shalom, shalom.